Muy buenos días, hermanos. Como siempre, me da mucho gusto verles y con este privilegio nuevamente de poder compartir la palabra. Pero antes de iniciar con el tiempo de la predicación, hermanos, quiero dar dos muy breves anuncios. Uno es que el día 28 de abril, o sea, de este mes, queremos estar haciendo el festejo del Día del Niño. Entonces, para realizar el festejo va a ser de traer alimentos por familia para que podamos comer nuestra familia y también para compartir. Entonces ya sabe, hay que echarle un poquito más ahí a la olla. Y será un convivio donde les pedimos que también traigan ropa cómoda. Es decir, tráiganse una mochilita o bolsita aparte de la ropa del servicio, no vaya a venir acá en camisa de resaque y en short acá al servicio, ¿verdad? El pastor dijo, no, traiga la parte y ya se cambia al finalizar el servicio. Entonces, ese es uno de los anuncios. Y otro es que por ahí recibimos una invitación para unas conferencias que se van a hacer en Monterrey. ¿Cuántos de aquí conocen la ciudad de Monterrey? Si levanta su mano. Ok. Bueno, estas conferencias son del día 31 de octubre al 2 de noviembre. Y pues estaba pensando y meditando y ¿será posible que podamos hacer esto, pero ahora los varones? Ya ven que las mujeres salen cada 2 años a sus conferencias y con la ayuda de Dios van a salir en el siguiente año. Pues, ¿qué tal que en esta ocasión fuéramos los varones los que pudiéramos ir allá y las conferencias igual, juntos, irnos y regresarnos juntos? Y no significa que está limitado a que el varón y que la esposa no pueda ir. Si quiere ir, pues adelante, ya tendrán ahí su lugar. Pero que lo podamos hacer esa salida entre varones. ¿Qué les parece, hermanos? Bueno, si les parece bien la idea, por favor anótense conmigo y vamos hablando, vamos platicando un poquito más porque pues hay que hacer el cochinito y para ir aventajándolo en esa parte. Entonces que vayan apartando ustedes también las fechas, creo que será una oportunidad muy, muy buena para convivir, para crecer juntos y sobre todo pues aprender la palabra de Dios. Bueno, también por aquí, si por favor, para el festejo del Día del Niño se pueden anotar con Noemí para los dulces. Por ahí me salió la notita aquí. Con Noemí, por favor, con nuestra hermana Noemí. Bueno, hermanos, ahora sí, entramos en el tema de la predicación. El título es Amor por los enemigos. Y siempre que comparto la historia de algún hombre de fe, algún mártir o alguna persona que sufrió, quiero tratar de hacerlo siempre con mucho respeto y con mucho temor, porque cuando estoy compartiendo la historia de fe de este hombre, al mismo tiempo siento que desde la tumba me dice, ¿y tú qué? Me hablas de que yo hice esto y ahora tú. Y quiero compartir la vida de un hombre llamado Richard Wurmbrand. Él fue un creyente a quien le tocó vivir bajo el régimen comunista en la Unión Soviética, era de Rumania, y debido a su oposición al comunismo, él pasó encarcelado 14 años en 2 periodos diferentes. Junto con él, otros creyentes también fueron a prisión y voy a permitirme leerles un poco acerca de las palabras de este hombre que fueron registradas en un libro que seguramente usted conoce, es de muchos años, que se llamaba Locos por Jesús. Pero voy a permitirme leer para ustedes lo que dijo este hermano acerca de su encarcelamiento. Dice: después de varios años de estar incomunicados, nos pusieron juntos en enormes celdas donde a veces había 200 a 300 prisioneros en cada celda. No les diré toda la verdad, ya que no la podrían tolerar, pero una cosa sí les diré. Los prisioneros cristianos eran golpeados y luego los amarraban a una cruz por 4 días y 4 noches sin interrupción. Entonces los comunistas los rodeaban, se mofaban de ellos y los insultaban con gritos sarcásticos.
Miren a su Cristo, cuán hermoso es, qué fragancias trae desde el cielo. Entonces pateaban a los demás prisioneros y los obligaban a arrodillarse y a adorar a aquel embarrado crucifijo viviente. Entonces llegaron los momentos más difíciles, los tiempos del lavado del cerebro. Ninguna persona que no haya experimentado el lavado de cerebro podrá comprender lo que la tortura significa. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, 17 horas, teníamos que permanecer sentados perfectamente rectos. No nos permitían recostarnos o inclinar la cabeza. Cerrar los ojos era considerado como un crimen. Por 17 horas al día teníamos que escuchar: el comunismo es bueno, el comunismo es bueno, el cristianismo es tontería, el cristianismo es tontería, el cristianismo es tontería. Ya nadie cree en Jesucristo, ya nadie cree en Jesucristo. Ríndete, ríndete, ríndete. Esto lo tuvimos que escuchar por días, semanas y años. Finalmente llegó lo peor. Los comunistas torturaron a los que creían en Dios. Los cristianos fueron torturados con un atizador de hierro candente, con una porra de goma, con palos y diversos tipos de métodos. Y entonces ocurrió el milagro. Cuando las cosas estaban en su peor momento, cuando nos estaban torturando como nunca antes lo habían hecho, comenzamos a tener amor por los que nos torturaban. De la misma manera que una flor te recompensa con su perfume cuando la trituras bajo tus pies, cuanto más se mofaban de nosotros y nos torturaban, más compasión y amor sentíamos por los que nos torturaban. Muchos le han preguntado a Rembrandt: ¿cómo es posible amar a alguien que te está torturando? Él responde de la siguiente manera: mirando a los hombres no como son, sino como llegarán a ser. Yo también podía ver en nuestros perseguidores a un Saulo de Tarso, a un futuro apóstol Pablo. Muchos de los oficiales de la policía secreta a quienes les testificamos se convirtieron en cristianos y también se regocijaron de sufrir prisión igual que nosotros por haber encontrado al Señor Jesucristo. A pesar de que nos castigaron con el látigo como lo hicieron con Pablo, pudimos ver en nuestros carceleros el potencial de un carcelero de Filipo, quien también se convirtió. Soñábamos con que muy pronto nos preguntarían: ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue en la prisión donde encontramos la esperanza de salvación para los comunistas. Fue allí donde desarrollamos un sentir de responsabilidad hacia ellos. Fue en las prisiones comunistas donde nació la idea de una misión cristiana hacia los comunistas. Nos preguntamos: ¿qué podemos hacer para ganar a estos hombres para Cristo? Leo estas palabras y no sé usted, pero me conmueve el testimonio de este hermano. Y cuando veo los evangelios, hermanos, algo que salta a mi vista constantemente es que Dios siempre preparó a los suyos para momentos como ese. Nunca se los escondió. Cristo nunca los engañó. Desde el principio les dijo: estas cosas van a pasar y hay que esperarlas. Pero nuestro Señor preparó a sus discípulos para que pudieran enfrentar la persecución, el escarnio, la burla, no con odio ni con venganza, pero con un amor sacrificial. Y al final, ¿cómo selló nuestro Señor sus palabras? Él mismo, muriendo a mano de un poder tiránico que estaba maltratando y finalmente dándole muerte a un justo, ¿no? Ahí en la cruz. Así selló nuestro Señor sus palabras: en este mundo tendréis aflicción. Así que el día de hoy, hermanos, quiero compartir una de esas enseñanzas mediante las cuales nuestro Señor instruyó a sus discípulos en el amor que debe de haber hacia sus enemigos. Y para eso, por favor, acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y estamos con los versículos 43 al versículo 48. Mateo 5, 43 al 48.
Ya que lo encuentre, por favor, acompáñame poniéndose de pie. Voy a leer la palabra de Dios y si por favor usted me puede seguir con su vista, voy a leer en esta versión Reina Valera. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Padre celestial, una vez más nos acercamos a usted, Señor, en dependencia, en reconocimiento de nuestra debilidad y nuestra necesidad de su gracia y de su misericordia. No solo para comprender el texto, Señor, sino para llevarlo a la práctica. ¿Cómo necesitamos, Señor, que usted haga abundar su amor sobre nosotros? Que su amor inunde nuestros corazones y eche fuera todo temor, Señor. Y que su amor nos lleve a amar a otros de la misma manera en que usted nos amó, siendo sus enemigos. También, Padre Celestial, ruego para que si alguien está luchando con la amargura, con el dolor, con algo que ha sufrido de su pasado, Señor, en este día hoy encuentre el amor y el refugio y el consuelo de Cristo. Y deje de odiar a su enemigo o a su enemiga, pero que aprenda, Señor, a amar y pueda seguir entonces las enseñanzas suyas. Gracias, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, Mateo capítulo 5 inicia con lo que comúnmente se conoce como el Sermón del Monte, ¿no? Ya hemos compartido acerca de eso y el tema principal que se desarrolla a través del Sermón del Monte, el tema que está por encima de todo eso es el reino de Dios. Cristo vino anunciando que el reino de los cielos se ha acercado y hay que prepararse, hay que estar listos para ese reino. Y al principio de su sermón, nuestro Señor le enseñó a sus discípulos cuál debe de ser el carácter, cómo debe de ser la vida de aquellos ciudadanos del reino de Dios, cómo deben de ser ellos. Y bueno, entre las cosas que menciona nuestro Señor, hay dos que han venido preparando el terreno para hablar acerca del amor a los enemigos. En el versículo 9, Mateo 5, 9 hasta el 12, podemos ver esas dos características. Dice ahí: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Como vemos aquí, nuestro Señor está pronunciando dicha, está pronunciando bienaventuranza sobre aquellos que hacen la paz, pero también sobre aquellos que son perseguidos por vivir una vida recta con Dios. Y esas eran las primeras palabras de su sermón. No puedo imaginar la sorpresa para sus discípulos escuchando al Señor diciendo: ¿perseguidos? ¿Perseguidos? Yo no me inscribí en este curso para hablar acerca de persecución. Pero de esta manera nuestro Señor está estableciendo el tono que va a llevar a lo largo de su sermón, porque su sermón va a ser algo radical, va a requerir no el esfuerzo natural,
sino la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para poder acatar a sus órdenes. Cualquier persona que escuchaba el sermón del monte podía decir, es imposible para los hombres, es imposible en tus propias fuerzas, pero será posible si Dios te da de su gracia, si Dios te da de su amor, si el Espíritu de Dios está en ti. Y el pasaje que tenemos delante de nosotros, hermanos, no es la excepción. Nos exige ir muchísimo más allá de nuestras propias fuerzas naturales. Va muchísimo más allá de los grandes ejemplos que podemos encontrar en la gente del mundo. Nos exige algo que solamente Dios puede darnos la fuerza para hacer. Pero antes de llegar a ese punto de amar a los enemigos, observemos cómo los líderes de Israel le habían dado forma, a través de sus enseñanzas, a una creencia popular de aquel tiempo. Entonces, ese va a ser nuestro primer punto, la creencia popular. ¿Y cuál es esa creencia popular? En el versículo 43 la describe nuestro Señor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los líderes enseñaban esto, era la creencia popular, y probablemente alegaban que esta era la interpretación correcta del conjunto de enseñanzas en la Biblia. La primera frase, amarás a tu prójimo, efectivamente aparece en un pasaje de la Biblia, Levítico 19:18. Ahí nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Vemos que ahí aparece la primera frase. Pero la segunda no aparece en la Biblia. Era una conjetura que ellos hicieron, una conjetura de pasajes como Jeremías 11:20, que dice, mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Usted va a encontrar en el libro de Jeremías otros 6 o 7 casos donde el profeta ora en esa misma manera, Señor, quiero ver el juicio tuyo sobre mis enemigos. Usted va a encontrar en los salmos, algunos que se conocen como salmos imprecatorios, donde el salmista ora y pide, Señor, que agarren a sus hijos y los estrellen contra la piedra. Y vamos a encontrar cosas así. Entonces los líderes pensaban, mira, la Escritura nos enseña a amar al prójimo, pero también a aborrecer el enemigo. Y esta enseñanza, mal entendida por cierto, de estos pasajes de Jeremías y de los Salmos, esta enseñanza incorrecta trajo que existían 2 categorías diferentes de personas. El prójimo, por un lado, el enemigo, por el otro. Al prójimo, ¿qué se le tenía que hacer? Amar. Al enemigo, odiar, aborrecer. Estaba permitido. Entonces, de acuerdo con esa interpretación de separar a la gente en estos 2 grupos, estaba justificado entonces odiar, aborrecer al enemigo. Esta es la parte clave, hermanos. En condiciones perfectas, uno nunca tendría enemigos, ¿verdad? Todo está bien, todo va marchando bien en el trabajo, en tu familia, en la iglesia, todo va bien, pues no tienes ningún enemigo. En condiciones perfectas, ni siquiera tendríamos que mirar a la segunda parte de esa creencia popular. Diríamos, no tiene importancia. Pero no vivimos en condiciones perfectas, ¿no? Tenemos compañeros, compañeras del trabajo que hacen un poquito difícil la vida. Pueden haber situaciones en nuestra familia que hacen difícil la relación. Pueden haber situaciones dentro de la iglesia que hacen también difícil la relación entre hermanos. Y así podemos irnos y podemos encontrar que hay personas que podían constituirse como enemigos. Los judíos en el tiempo de nuestro Señor vivían bajo el imperio romano.
Y los romanos solían emplear un uso excesivo de la fuerza para sofocar cualquier rebelión que hubiera. Entonces, si aquellos estaban haciendo una revuelta, los romanos los mataban a ellos y a todos los que estaban a 1 kilómetro a la redonda, por decir. Culpables, inocentes, iban allí de cajón en esa parte. Entonces, el pueblo judío empezó a preguntarse, ¿quién es mi prójimo? O sea, podía hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es mi enemigo? Pero una forma más relajada era decir, ¿quién es mi prójimo? Y es que esa pregunta lo que pretendía hacer era justificar el odio. No encontrar a quién amar, sino justificar el odio hacia el enemigo. En Lucas 10:29, que no tenemos el pasaje, pero en Lucas 10:29 usted recordará, un intérprete de la ley se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Y dice que él se acercó para poner la prueba, porque si Cristo decía una definición de prójimo demasiado amplia, tu prójimo es todo el mundo, los judíos que tenían odio se iban a ir contra él. Pero ¿y los romanos? Ellos ¿cómo nos castigan? ¿Cómo nos dicen? Y si Cristo daba una definición de prójimo demasiado estrecha, los romanos lo iban a decir, entonces está justificado el odio. Lo pusieron a prueba al Señor, lo querían poner contra la espada y la pared. Y bueno, nuestro Señor contestó con la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Una parábola que deja ver muchas cosas muy interesantes hacia el prójimo. Pero la pregunta quedó en el aire. ¿Quién es mi prójimo? Esa pregunta estaba orientada, como dije, a justificar el odio hacia cierto tipo de personas. Piensen en eso, hermanos. Justificar el odio. Si lo pensamos por un momento, esto es algo que batallamos más a menudo de lo que queremos nosotros reconocer. Alimentamos nuestra molestia, nuestro enojo, nuestro disgusto hacia alguien, dándonos razones por qué es correcto sentir ese malestar hacia esa persona. Bebemos el veneno de la amargura y no en pequeños sorbos, sino a tragos. Y por si fuese poco, hermanos, queremos compartir de ese veneno con otros. Y lo llevamos a las cavas de nuestro odio añejo y le servimos una copa y le decimos, bebe de este veneno. Esta persona me hizo. Y ahí estamos envenenándonos unos a otros, buscando aliados, desgarrando nuestra familia, desgarrando nuestras amistades, desgarrando la iglesia y hasta en algún punto fracturando las relaciones entre nosotros. ¿Cuántas familias no están fracturadas por creer que su odio está justificado? Es que él me hizo, ella me hizo. ¿Cuántas iglesias no se han dividido por creer que su odio está justificado? ¿Cuántas guerras entre países no han ocurrido por creer que su odio está justificado? Apenas el día de ayer o antier, ¿verdad? Irán lanza, porque atacaron su embajada y creen que es el ataque que ellos pueden hacer, es proporcional al daño que ellos recibieron. Está justificado su enojo. Atacan la embajada de México, invaden la embajada de México y pensamos, es justificado que tengamos. Es un impulso natural creer que podemos justificar nuestro odio hacia otras personas. Y amados hermanos, no hay uno solo de nosotros que no esté libre de dicho pecado. Por ello mismo nos resulta tan fácil entender y justificar el malestar que tenemos hacia las injusticias que hacen hacia nosotros. Y cabe aclarar y señalar, hermanos, que nuestro Señor no está en contra de señalar y denunciar la injusticia. El problema está en justificar ese sentimiento de odio dentro de nosotros. Así, la creencia popular, amar al prójimo y aborrecer al enemigo, no representa ningún sacrificio para nadie.
Esa vara está tan abajo que el peor de todos los hombres en este mundo puede cumplir ese mandamiento. Usted puede hallar a narcotraficantes que aman a sus prójimos y aborrecen a sus enemigos. No exige ningún sacrificio para nadie. Y es que como es cómodo para nosotros, pues tratamos de poner la medida hasta ese punto. Pero nuestro Señor va a agarrar la vara y la va a poner en el lugar que debe de estar. Y es ahí donde encontramos la declaración de Cristo, partiendo del versículo 44. Dice nuestro Señor con su autoridad como Hijo de Dios, como Señor, como Cristo, pero yo os digo, y procede, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si usted tiene una Biblia diferente, Nueva Versión Internacional o Biblia de las Américas, habrá notado que hay diferencia, ¿verdad? Y esa diferencia se debe a que los escritores de la Biblia de la Reina Valera pusieron el pasaje de Lucas capítulo 6 insertado aquí también. Pero en realidad lo que tenemos en Mateo capítulo 5 son dos cosas que el Señor exige: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Amar y orar son las dos cosas. Y esto debe de reemplazar nuestra tendencia a justificar el odio. Porque lo primero que viene a nuestra mente es apropiado que sientas esa molestia, ese enojo. El Señor dice, reemplaza eso. Ama, ora. Esa debe de ser la primera respuesta. Ama y ora. ¿Y cómo debe de ser definido ese amor por los enemigos y la oración por nuestros perseguidores? Primeramente debe ser definido por el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La Escritura nos dice que el Señor hizo los cielos y la tierra, ¿no es cierto? La Escritura nos dice que Él es el que sustenta la creación. Nos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nos dice que Él es el que da alimento a los pájaros, el que viste la hierba del campo. ¿Y quiénes son beneficiarios de estas cosas que Dios hace? ¿Quiénes son los beneficiarios de que Dios haga salir el sol y que mande la lluvia a su tiempo? Todos. De hecho, es que comúnmente tenemos el dicho de el sol sale para todos, ¿no? Todos. ¿Quiénes son todos, pastor? Secuestradores, asesinos, terribles criminales, hombres de guerra, prostitutas, mentirosos, ladrones. Eso abarca a todos. Y Dios hace salir su sol. Es muy importante. Es el sol de Dios. Y Él decide, a pesar de que hay personas que le desobedecen, que blasfeman contra Él, que lo ignoran, que lo rechazan, que son rebeldes contra Él, incluso que hacen cosas en contra de Dios y están apoyando abiertamente a Satanás, Dios hace salir su sol sobre ellos también y envía su lluvia. Y no es cierto que a veces la gente más terrible está tan bendecida, gente terrible y no carece de ningún bien material, su salud es perfecta, tiene un matrimonio excelente, sus hijos excelentes, van en escuelas excelentes, tiene una vida increíble. Y son atroces. Usted mire nada más en las series donde buscan criminales y cuando los encuentran, usted no ve a un hombre demacrado, malvado, con unas calaveras. Usted muchas veces ve que gente que abusa de niños, por ejemplo,
se les ve y un semblante tierno, personas buenas en la sociedad. Dice uno, ¿qué? Bendecidas en gran manera. Y Dios hace salir su sol y manda la lluvia. Y este amor de Dios hace el bien a todos. Los teólogos le llaman la gracia común. Y este amor, hermanos, debe definir la manera en que vemos y tratamos a todos. Debemos imitar a Dios en ese amor. Eso es lo que significa ser hijos de Dios. Imitar su carácter. Y por cierto, cada uno de nosotros se debe de esforzar en encontrar la apropiada aplicación de ese amor. Pero en segundo lugar, hermanos, también el amor que se nos manda a tener y la oración que debemos de tener por los perseguidores, debe ser definido porque supera la norma social. Mire usted versículos 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El amor que es natural, hermanos, es un amor egoísta. Y en el mejor de los casos es un amor limitado. Por ejemplo, el amor de una madre. Sí, una madre puede dar su vida por su hijo. Pero ¿lo puede dar por un desconocido? ¿Por un enemigo? Está limitado. Es maravilloso el amor de una madre, pero está limitado a aquellos que están cercanos y bajo su cuidado. Romanos 5:7, ¿qué nos dice? A duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero ¿cómo es el amor de Dios? Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor, Romanos 5:8, para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y cómo fue el amor de Cristo en la cruz, hermanos? Lucas, ¿qué nos dice? Lucas 23:34. Y esta es una frase aquí hay una palabra muy interesante. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes y repartieron entre sí sus vestidos. Aquí quiero llamarle su atención a la palabra decía. Parece insignificante, pero es muy importante porque es una palabra que está escrito en el griego en tiempo imperfecto. Es un verbo imperfecto. Y el verbo imperfecto se usaba para hablar de una acción continua en el pasado, una acción no concluida. Y la idea con esto es que Cristo no lo dijo una sola vez. Es posible que estando en la cruz y viendo toda esa humillación una y otra vez, cómo la gente se mofaba de él estaba allí y decía, Señor, por favor, no les tomes en cuenta esto. Y luego otro decía alguna barbaridad y otro hacía alguna cosa y nuestro Señor estuvo allí en la cruz rogando y una y otra vez, Señor, no mandes tu juicio sobre ellos, están cegados, ten misericordia, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Y de esa manera Cristo detenía el furor de Dios que podía haber en contra de aquellas personas que menospreciaban y odiaban a su Hijo. Si usted es padre, ¿sabe cuánto duele que le hagan daño a su hijo, no es cierto? Y aunque su hijo sea tremendo, usted lo ama y lo cuida. Y nuestro Señor estaba sufriendo en esa cruz, el Hijo de Dios estaba allí. Y nuestro Señor estaba rogando, no por un perdón definitivo y final, estaba rogando, Señor, que aquello que es apropiado que venga sobre ellos y los consuma, no venga, dales más oportunidad. Y lo decía una y otra vez. Ese es el ejemplo que hemos recibido, hermanos. Ese es el amor que el Espíritu Santo puede producir en el corazón de los hijos de Dios.
Pero qué lamentable, hermanos, es cuando los hijos de Dios se limitan a amar conforme a la norma social. Por supuesto, es muy cómodo amar así. Amar así, pues no requiere ningún gran sacrificio. Amar así no le hace perder a uno nada, es una inversión. Porque tú das y recibes a cambio. Saludas, te saludan. Abrazas, te abrazan. Das, recibes. No hay nada especial con ese amor. Ese tipo de amor no hace que la gente lo vea a uno raro. Al contrario, es que buena persona, muy amable, buen sujeto, buena señora. Pero ame usted de forma radical, ame de forma sacrificial, no va a recibir nada. Podrá recibir: ¿estás loco? ¿No te das cuenta? Muchas cosas. ¿Qué le dijeron al Señor, verdad? El propio apóstol Pedro. Dijo: no te acontezca eso. ¿Cómo eso de ir a la cruz? Ni te acontezca eso. Y el Señor haciéndolo por amor. El amor que debe tener el ciudadano del reino es un amor que debe ser costoso. El bien que debe de buscar el ciudadano del reino es un bien profundo, genuino y abarcador. Si eso no se puede de manera tangible ahorita, que no tiene enemigos ni quien lo persiga, aquí me cabe la pregunta es: ¿qué va a suceder el día en que seamos perseguidos por nuestra fe, hermanos? Si el día de hoy no pasamos esa regla, ¿qué va a suceder el día que entren hombres armados y nos exijan que renunciemos a nuestra fe en Cristo? Bueno, yo le voy a decir qué ha sucedido en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia, algunas personas han entrado así, armadas, y le dicen: si quieres salvar tu vida, dispárale al pastor. Y le disparan. Porque primero es uno, ¿verdad? Y tristemente, hermanos, si no estamos en el amor del Espíritu, trascendiendo la norma social, si estamos manteniéndonos al margen de personas buenas, la persecución nos va a hacer pedazos. Nuestro Señor estaba preparando aquí a su iglesia para lo que ellos iban a vivir los próximos 300 años. La iglesia iba a ser perseguida terriblemente. Estaba buscando, y usted puede buscar en Google también, cuáles son las primeras artes, pinturas cristianas que existen. Y va a encontrar una pintura de un hombre. Bueno, no es una pintura, es casi un dibujo que podría hacer mi hijo Esteban, de 6 años, pero es un hombre que está en una cruz con la cabeza de un burro. Y dice Anaximandro, si no me equivoco, adorando a su Dios. Era lo común, gente burlándose del cristianismo en los primeros siglos. Falsos maestros atacando a la iglesia, diciendo que los domingos, cuando ellos se reunían, apagaban las luces de la iglesia en la noche y hacían toda clase de barbaries. Que metían a un niño en un trozo de pan y entonces lo partían y comían, y después de que comían, ya que se daban cuenta que había sido un niño que habían matado, entonces tenía que quedarse el secreto de ahí, y por eso nadie se podía salir del cristianismo, porque todos sabían que habían matado a un niño. Ese era el tipo de cosas que circulaban en aquel entonces si tú eras cristiano. Y Cristo preparó a su iglesia y les dijo: no te pongas a defenderte, no te pongas a atacar, ámalos, ora por ellos, ora por ellos. Porque ese es el amor del Padre. Versículo 48. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lucas nos explica qué quiere decir Mateo con perfectos, al parafrasear, al poner lo mismo en otras palabras. En Lucas 6:36 nos dice que el ser perfecto significa
Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Así que se nos pide esto. Dios no está exigiendo algo que Él mismo no hace. Nos está llamando a un amor por los enemigos. Y aquí quiero empezar a concluir, hermanos. Por los tiempos en los que nos ha tocado vivir, pues hay una gran medida de paz alrededor de nosotros, ¿no? Hay una gran medida de paz en relación con las autoridades, con nuestros compañeros de trabajo, familiares, amigos. Sin embargo, no estamos a salvo de las molestias, del dolor que otras personas nos pueden causar. Son molestias y dolores que aparecen con pequeñas semillas de amargura que se pueden llegar a meter allí en nuestro corazón y podemos llegar a empezar a sentir cierta aversión, cierto malestar hacia el hermano, hacia la hermana y creer que está bien justificar ese odio, ese malestar que tenemos hacia la persona. El Señor nos dice no dejes que esas semillas entren allí. No dejes que esas semillas empiecen a brotar y a echar raíz. No justifiques tu odio. Enfréntate a eso. Ama. Ora por esas personas. Ora por aquellos que te hacen daño. Ora, pide a Dios su bendición para ellos, para que conozcan, si es que no conocen a Cristo, o para que si conocen a Cristo puedan darse cuenta. Pero ora con humildad, porque tú mismo puedes estar haciendo también eso con otras personas. Pero ama y ora. Ama y ora. Mira el ejemplo de Cristo. Él se dio para que sus enemigos fuesen reconciliados. Él se dio para que aquellos pecadores que se arrepienten y tengan fe en Él puedan recibir el regalo de la vida eterna. Pero también no quiero ser insensible, hermanos. Pero hay algunos de nosotros, hay algunos de los que están aquí que probablemente han recibido un daño muy profundo en sus vidas. Y que dice, pastor, está bien lo que usted dice acerca del amor al prójimo, pero eso está bien cuando nada más no te saludan, cuando se portan groseros, cuando son así. Pero ¿qué hay de mí, pastor? ¿Qué he pasado por esta situación? ¿Qué hay de mí cuando yo he sufrido estas cosas? Yo no digo que sea algo sencillo. Yo no digo que sea como una cosa de vamos a cambiarle la vuelta a la página. No digo que sea así. Pero lo que sí quiero decir es que usted no tiene que llevar esa cosa sola. No tiene que cargar con eso en su espalda y llevar una raíz de amargura que le esté persiguiendo, ya no como una persona armada, pero ahora como un sentimiento que va detrás de usted todo el tiempo molestándole. Usted no tiene que pasar por eso solo o sola. El Señor es amoroso. Él puede recibirle y sanar su corazón. Él puede ayudarle con eso y le invita a hacerlo. Nuestro Señor ofreció a su Hijo en la cruz para que usted pueda reconciliarse con Él y para que pueda recibir el amor perfecto del Padre en su corazón. Yo le animo, no batalle con eso solo, vaya a Cristo. Oremos. Señor, sin duda la enseñanza de Cristo en esta parte es muy confrontadora para nosotros, Señor. Sea por la persona o las personas que nos hicieron en algún momento sentir mal, incómodos, como la persona o las personas que nos hicieron un gran daño en nuestra vida. Y Señor, usted conoce cada corazón, cada persona que ha escuchado este mensaje. Y cada quien, Señor, usted sabe la carga que puede tener en sus corazones, Señor. Ruego por aquellos que tienen una carga liviana, para que usted les ayude a quitar rápidamente esas semillas que pueden traer amargura a su corazón. Le ruego por aquellos que traen una carga tan pesada, que han traído tanta amargura en su corazón y la han querido
mostrar con otros que encuentren el perdón, el amor, el gozo, la paz que solamente Cristo puede dar, Señor. Que usted traiga sanidad y de esta manera, Señor, traiga restauración. Gracias le damos, Señor. Pedimos su bendición, que nos bendiga con su palabra guardada en nuestros corazones, que nos dé su amor y su paz en este día. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.